Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Episodio 12. Asaltos y boliches en la matanza en la década del 70, 80 y 90. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bien, vos te noto un poco cansado, che. Estás un poco Hoy demacrado. dormí poco. Hoy dormí poco, la verdad. Tuve que ir a buscar a mi hija, que salió con unas amigas a bailar. Y bueno, ya está en el momento que va a los boliches. Bueno, a mí me pasa también eso, tener que ir a buscarla a las 5 de la mañana. Pero tengo una pregunta, ¿no te generó nada andar por esos lugares? Y bueno, me generó recuerdos, ¿no? Recuerdos de hace mucho tiempo atrás, cuando yo te diría antes de ir a los boliches, hacíamos lo que se llamaba, no sé, vos te acordás, los asaltos. 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 ¿Salían a robar casas? ¿Qué hacían? No. Asaltos era ir a la casa de un amigo o de una amiga ahí del barrio y un sábado, solían ser los sábados, un viernes a la noche, no hasta altas horas de la noche, nos juntábamos a tomar algo, a comer algo, a bailar o intentar movernos un poco. Por eso le decían asalto, ¿no? Era como iban y tomaban una casa, digamos. Claro, sí, obviamente con el acuerdo de los padres del dueño de casa y solíamos ir rotando de casa en casa, a veces pasábamos de barrio cuando teníamos a un amigo en otro barrio y era como la antesala para lo que después iba a ser, ¿no? Aprender a sociabilizar, ¿no? A veces con personas que no eran del grupo, que también iban a los asaltos, algún familiar, de algún amigo, y entonces ahí compartíamos, siempre estaba ahí la cuestión de la música, también de compartir la comida. ¿Sí? Pero te invito, trata de sacarme una fotografía de cómo era escénicamente un asalto. Y bueno, los primeros asaltos, hablo de mi perspectiva, ¿no? Era un momento de cierta tensión, porque todo lo novedoso lleva a cierta crisis, se me ocurre. Entonces, bueno, eran los primeros momentos de bailar con otra persona, que no es ni más ni menos que hablar desde otro lugar, ¿no? Porque ya el bailar es compartir otras cosas, que no tiene que ver con el lenguaje, sino que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Entonces ya es otra clase de lenguaje, ¿no? Diferente, más complejo y que no estábamos acostumbrados a hacer. Yo la imagen que tengo de primer asalto es algo fotográfico, ¿no? Ver una mesa llena de pizza, de galletita con paté, de Gracias. gaseosa y donde estaba bien delimitado quién llevaba las cosas a ese asalto, ¿no? Uh-huh. Generalmente había una cuestión muy machista, ¿no? Las mujeres llevaban la comida y los varones llevaban qué cosa, las gaseosas. Sí. Y además, por lo menos al principio, siempre había cierta tensión, ¿no? Cierto clima de tensión, hasta que empezaba la música, que en esa música se llamaba la música bolichera, ¿no? En la década del 80, del 70, un poco más allá. Esa tensión era escenográfica también, por un lado todos los varones y por otro lado todas las mujeres. Sí, y los varones, es decir, eran varones, que solían ser varones Los los dueños. dueños de casa, tenían que trabajar previamente, había un trabajo previo, ¿no? Ujú. Del equipo de sonido, muy rudimentario muchas veces, pero equipo de sonido al fin, de las luces, ¿no? Que se Como las hacen. luces, a ver, digamos, el asalto más primitivo era con un tocadisco o un viejo combinado, ¿no? Ujú. Que no tenía magia porque se cortaba y tenías que esperar que aparezca el otro tema. Después aparecieron los primeros DJ barriales, digamos, ¿no? Claro. Que eran artesanos, ¿no? Porque con dos bandejas y un mezclador te hacían. Hacían cosas muy interesantes, ¿no? Que llevaban a que, ¿cuál es la idea del DJ? Que por lo menos la que nosotros entendíamos, que la música no se corte nunca Ujú. y las ganas de bailar continúen durante mucho tiempo. Eso lo hacían algunos de estos amigos que
se lanzaban a esta cuestión del DJ, de ser DJ, lo que decís vos, de mezclar la música de tal forma que no se note el salto de un tema al otro, ¿no? Y bueno, el tema de las luces, una coreografía que la casa cambiaba, ¿no? Ese rincón de la casa que solía ser un comedor, Un garage. o a veces cuando era verano una terraza, Ujú. si la terraza era amplia, o el fondo de la casa, tal vez había algunos arbolitos por ahí, se hacía afuera también, ¿no? Era todo muy artesanal y bueno, un paso previo a lo que va a venir después de los asaltos, ¿no? Sí, a mí me trae a memoria las luces hechas con las latas Claro. de durazno con celofán, ¿no? Sí, sí, Entonces, era toda una cuestión, una logística previa para eso, sí, ¿no? sí. Y el DJ con su tesoro, ¿no? Que eran los tesoros, los discos que él tenía y el resto no lo teníamos, que eran carísimos y que de difícil posibilidad de encontrarlo, ¿no? Porque en el mercado o había pocos o había que ir a Capital a buscarlo y si eran discos de música justamente bolichera norteamericana y tenían 2 o 3 meses, eran nuevos. Sí, Eran nuevos, de 2 o 3 meses eran nuevos. y no solamente eso, unos amplificadores que eran grandes como una mesa más o menos, que levantaban temperatura. Y también era, ¿sabes qué recuerdo en las dinámicas de esos asaltos? Estamos hablando de adolescentes que se sociabilizaban, 12, 14 años. No era solamente música, era determinados juegos, ¿no? El juego de la botella con prendas, por ejemplo, o el famoso juego de la escoba, ¿no? Llegaba un momento y era todo prenda, una cuestión muy ingenua de aquella época, pero el asalto era muy importante para el contacto, ¿sí? De conocer gente, digamos, de establecer relaciones que superaban el asalto, ¿no? Sí, sí, era una especie de proto boliche, ¿no? El asalto, era como una especie de esquema de lo que después iba a ser la salida a los boliches. En algún momento también se daba el cambio, ¿no? de música, a veces en los asaltos, donde la música se hacía más tranquila y daba la posibilidad a que ese baile sea un poco más cercano, ¿no? Los famosos lentos. Los famosos lentos, que ahora, bueno, no sé. Que era también toda una cuestión escenográfica, ¿no? Si vos bailabas con alguien y había cierto feeling, había la posibilidad de abrazarse. Si te tocaba alguien que no quería estar con vos y la distancia parecía un robot, ¿no? Porque estiraba los brazos para que estés a 4 metros De distancia, claro. De distancia. Lo que no recuerdo muy bien, tal vez me puedas ayudar, ¿cómo se daba el cierre de los asaltos? ¿Cómo terminaba el asalto? Yo sé que los lentos se daban en la última parte. En la última parte, pero mirá, estaba la figura, digamos, del adulto, ¿no? Ajá. Pasaba a las 12 y ya había a los 15 minutos un previo aviso que la cosa se terminaba y se terminaba. No había, ¿cómo es? No había negociación, digamos, Claro, empezaba claro. a 11:30, 12 y a la 1 te mandaban todo el mundo casa. afuera. Se cerraba la casa del asalto. Sí, ¿y la excusa cuál era? Bueno, póngase a limpiar, a juntar. Claro, había que desarmar también. Claro, no era que muy común en las fiestas de ahora que, bueno, se armó todo en la casa, se van, te dejan todo tirado. No, había una cuestión colaborativa. Sí, sí, porque la mayoría eran del barrio, no eran gente, eran amigos y gente conocida. O muchas veces, qué sé yo, por ahí había alguien que tocaba guitarra y quizás el final del asalto era alguien que tocaba guitarra y bueno, se cantaban los viejos clásicos, verdad, claro, sí. los viejos clásicos de rock argentino. El rock ¿no? argentino, ¿no? Ahí se nos pueden venir un montón de grupos. Sí, desde Presente hasta, qué sé yo. Hasta Virus. Hasta Virus, o si eras un poco más reo, qué sé yo, tocabas Pato trabaja en una carnicería, de Morris. O El Oso, La Balsa. Claro, sí. Bien. Después hay un paso siguiente, ¿no? Del asalto, cuando ya nos animábamos a qué cosa, a ir a los boliches. ¿Cuál es tu experiencia con Mira, antes de eso quiero decirte, mira, qué sé yo, La Matanza ha tenido entre los 70 y los 90, creo que fue una explosión de boliches. Desde Ramos Mejía hasta González Catán, ¿no? Sí. Tratemos de dar algunos nombres de aquella época, ¿no? Sí, cómo no. Qué sé yo, en la zona de Ramos, también fuera de La Matanza, lo que es Villa Sarmiento, pegadito. Se me vienen nombres, ¿no? Juan de los Palotes. En Ramos. De Ramos. En Ramos, sí. Crash. Crash. ¿Sí? Que estaba sobre Gaona. Qué sé yo. Pinar.
déjame, qué sé yo, en Crash yo vi a Virus, por ejemplo. Ah, ¿Sí? Venían bandas. Pinar de Rocha, que es un clásico. ujú. Otro boliche que era Foresport, ¿En Ramos también? también en la zona de Sí. Ramos. Un pub que se llama Christopher. Había una movida muy interesante donde venían Virus, ha tocado Soda Stereo, y era toda una dinámica interesante, digo, para los que veníamos de los barrios periféricos de La Matanza. Claro. ¿Sí? Era un mundo sorpresivo. ¿Sí? Desde la vestimenta que vos veías en esos boliches, desde el criterio de admisión que tenían, ¿no? Ujú. Qué sé yo, había boliches que no... A ver, recordemos el viejo Skylab. No podías entrar si no tenías, ¿qué cosa? Saco y corbata, y ni hablemos ni de zapatilla. Y no ibas a ir con la zapatilla flecho o la pampero. En un comienzo, sí, gracias. En un comienzo, era muy selectivo. Y en lo personal, la primera imagen que tengo de un boliche, o las dos primeras imágenes de un boliche, son muy particulares. ¿Sí? Recuerdo un viejo boliche en fines de los 70 y principios de los 90 que quedaba en Isidro Casanova. Y lo conocí de casualidad porque la fiesta de séptimo grado, mi maestra, no voy a decir el nombre, el hermano era dueño del boliche. Ajá. Se llamaba Le Coco. ¿Estaba donde? En la calle Roma. Yo me acuerdo ver la esfera espejada, dando vuelta. Y esas primeras luces yo sentía que estaba en el estudio 54, más o menos, en Estados Unidos. Pero era interesante toda la sociabilidad que había en el boliche, ¿no? Ibas a conocer una chica, ibas a hacer amigos, no se bailaba solo, ¿no? Y había figuras determinadas dentro de los boliches, Ujú. ¿sí? Que trabajaban la previa, Claro, ¿no? los tarjeteros, ¿no? Bien. Famoso tarjetero. Pero habla de los tarjeteros. ¿El tarjetero qué era? ¿Una relaciones públicas o era otra cosa? No se llamaba así, no era relaciones públicas como en la actualidad, pero el tarjetero era un personaje importante porque ¿qué hay? Era el que realizaba la propaganda del lugar. Vos hablaste de Skylab en Casanova en su momento, pero también había boliches en lo que sería la Matanza Profunda, ¿no? Donde tal vez no estaba eso tan riguroso de con qué zapatillas vas. Se me viene a la cabeza Derby en González Catán, Átomo en el kilómetro 29. Perdón, hay un ícono que no nombramos que es Jesse James. Bueno, Jesse James, ¿no? Bien, vos decís González Canta. En Casanova hubo un momento a finales de los 80 que estaba TH4, Fiebre, ya lo dije, Jesse James. Era Bueno, 5 boliches en un perdón, lugar. pero no quiero dejar afuera a alguien, un boliche que está en el podio, que estamos hablando de Gregorio de la Ferrer, que Pandemonium. es Pandemonium, ¿no? Pandemonium era un boliche también exclusivo, ¿no? Dentro de lo que sería la Matanza Profunda. Interesantes cuestiones de los boliches en la Matanza y la experiencia sobre todo, ¿no? Lo que era la previa antes de ir al boliche, ¿no? Juntarse con un grupo de amigos, cómo uno iba vestido al boliche, como vos bien lo marcabas, no era lo mismo ir a Ramos que ir a Casanova. Bueno, Skylar ya estaba, cuando comenzó estaba en un nivel, por la publicidad que tenía y por la tecnología que tenía para la época, estaba a nivel de cualquier boliche de capital y más allá, digamos, ¿no? Era un boliche de primer nivel. Pero seguro a qué boliche ibas vos, era la ropa que más o menos usaba. La previa era importante, y esto que vos marcabas de sociabilizar, ¿no? Todo ese tiempo que uno estaba haciendo la cola para entrar en el boliche, ¿no? Y no hablabas solamente con tus amigos, siempre hablabas con otras personas que estaban ahí, a veces eran parejas, a veces eran... Te hacías amigo, qué sé yo, uno que vivía en Moreno, otro a ver, en realidad era la búsqueda de información, ¿no? Vamos a bailar a tal lado, a ver, ibas a bailar a Pinar de Rocha, o ibas a bailar a Derby o al Establo, y después terminabas el otro fin de semana porque conociste un tipo que te pasa la data y terminabas bailando en Moreno. En Moreno, me acuerdo, si no recuerdo mal, SEM, un boliche de Moreno también exclusivo, que, bueno, cada uno con sus características. Eso es lo que tenían los boliches. Pinar de Rocha no era lo mismo que Jesse James. Y tampoco era lo mismo que Pandemonium o que Derby o que Átomo. Todos eran boliches, pero cada uno tenía su característica
y tenía su público, ¿no? Tenían su público. Los que iban a Jesse James a veces iban todos los sábados a Jesse James, ¿no? Recuerdo que en algún momento hemos hablado acá de empresas de transporte, empresas de colectivo de La Matanza, al horario de la salida, por ejemplo, de Jesse James, los colectivos salían de Ruta 3, ¿no? A la altura de Jesse James. Yo he visto cortar una mano prácticamente de gente yendo a los boliches de Isidro Casanova a la salida de los boliches. Y no solamente eso, a ver, había una cuestión de sociabilidad, pero también estamos hablando principios de los 80 y fines de los 80. Implicaba cierto riesgo ir a determinados boliches también, ¿no? Porque la presencia policial era bastante complicada. Había boliches donde había racias. Yo recuerdo Átomo en el kilómetro 29. Átomo era un boliche, digamos, de un estrato social bajo, ¿sí? Donde a la vieja usanza entraba la policía y los tipos necesitaban llevarse 30 tipos y te llevaban. Claro. ¿Sí? Y también mezclando con estos boliches, en lo personal, a mí siempre me gustó el heavy metal, ¿no? B8, Hermética y un lugar icónico que daba en Rafael Castillo, ¿sí? Midnight, ¿sí? Sobre Avenida Carlos Casares y después otro lugar que era Castrum, ¿no? Qué sé yo. He visto tocar a B8, a Hermética y la violencia policial cuando vos ingresabas al boliche. Tener pelo largo, tener un pantalón chupín, la stopper negra y la remera negra era una invitación a que la cana te provocara, ¿no? Claro. Y te esperaban para entrar al boliche y para salir ¿a dónde? Cuando salías del boliche. Claro, la salida. Bien, la idea que era hacer races y tener gente detenida. Y te tenían retenido en cualquier comisaría por averiguación de qué, Claro. De antecedentes. Vos señalás ya boliches que tienen que ver con el rock, con el metal y donde hay cantantes en vivo. Cosa que en los boliches en esa época no ocurría. O sea, el boliche era música. ¿El protagonista quién era? El DJ. Uh-huh. Que ahora en la actualidad tenemos DJs que son estrellas mundiales, ¿no? en todos los lugares del mundo, pero en esa época el protagonista era el DJ y algunos eran muy conocidos y hasta sacaban discos de compilados de temas que... Gapul, por ejemplo, qué sé yo, había uno que se llamaba Gapul. Pato C, me acuerdo de Pato C, que era famosísimo argentino, de los primeros DJ famosos de la época. Entonces el boliche era un lugar donde no solía haber música en vivo. El que rompe eso, me parece a mí, es Skylar, uh-huh, que en algún momento ha ido a tocar a Catar Diango. Sí, también boliche de Ramos que venían grupos de rock, como Virus, como Soda Stereo también, pero en menor medida. También algo interesante eran los consumos, ¿no? Dentro de... Los consumos que tenían un precio siempre elevado, ¿no? Elevado y que uno tenía que ya conocer. Algún amigo le decía, bueno, esto, vení por acá, esto tiene determinado... No eran tragos con distintos iconos. Tomar un destornillador era fashion, digamos. Claro. Un primavera y después había cosas que eran inalcanzables por el precio. Por el precio que ya ir a la barra daba un estatus. Y tener un lugar en la barra ya daba cierto estatus. Y en qué lugar de la barra estabas. Claro, no existía el VIP. No existía el VIP. Estaba reservado también, que era, llegar a reservado era una cuestión de placer extremo para muchos, ¿no? Claro. Poder lograr tener intimidad con la persona que te gustaba, algo de eso, pero no era una dinámica y los horarios eran totalmente diferentes. Sí. No empezaba a las 3 de la mañana, sino que empezaba a las... Y el ambiente del boliche que era ver sin ver, ¿no? Porque esas luces me enseñaban a ver de otra forma y a no ver tan bien. Uh-huh. Y era una cuestión, digamos, que iba todo a ese ritmo de la música y todo era muy nebuloso dentro del boliche y además muy enérgico, porque la música siempre era muy potente. Y en muchos boliches se lograba, ¿qué cosa? Que la música venía de distintos sectores del boliche, ¿no? A partir del sonido, y el sonido era muy interesante, ¿no? Recuerdo el sentido Pandemonium, el interesante sistema de sonido que tenía Pandemonium, que realmente te daba ganas de seguir yendo a ese lugar, sobre todo cuando se iniciaba la música bolichera. Siempre se iniciaba con el sonido
Sí, había una apertura. un Buenas arco noches, Pinar, buenas claro, y noches. después un arco y una flecha, y uno escuchaba y casi que veía la flecha ir, ¿no? En el boliche, y ahí empezaba la música. Todo un acontecimiento muy interesante, ¿no? Sí, ya estamos casi llegando al final. No debemos dejar tampoco de mencionar Waikiki, ¿no? En el Facebook Bueno. habíamos subido una foto. Los que tuvimos oportunidad de Waikiki era un boliche más tipo boat para parejas, ¿no? Claro. Qué sé yo recuerdo la pista de Waikiki que era era circular y el techo era corredizo y vos podías mirar las estrellas, por ejemplo. Claro, ya para una elite, digamos, ¿no? Waikiki. Era un boliche caro. Claro. Y, a ver, siempre decimos lo mismo, no estamos haciendo una reconstrucción boliche por boliche, no podemos, hay Grinch, hay 3000 boliches, sino contar esta cosa de Las experiencias. las experiencias, qué elemento de sociabilidad se lograban. Había, ¿no? Sí, sí. O lo mismo, qué sé yo, vos tenías muy buena suerte si eras amigo de un tarjetero, porque evitabas, ¿qué cosa? Hacer la cola. Y pagar la entrada. A veces pagar la entrada, sí. Otras veces pasabas y pagabas, pero muchas veces no pagaba la entrada. Sí, exacto, sí. era muy, muy interesante. Bueno, hemos hecho un recorrido. No nos extendemos más por una cuestión elemental, como fuimos a buscar a nuestras hijas a un boliche y queremos cortar el podcast para irnos a dormir, ¿no? Y sí, estamos muy cansados. Estamos muy, muy cansados. Esperemos que les haya gustado y bueno, esto ha sido el episodio número 12 de Dos tipos que narran. Hasta la próxima.